Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más, para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender los principales temas, los principales puntos de la agenda nacional de la mano de expertos, también de especialistas y por supuesto de los tomadores de decisiones. Hoy tocaremos el tema de los centros de investigación parlamentarios y sobre esto les preparamos la siguiente información. Para que las democracias representativas se desempeñen adecuadamente se requiere de funciones parlamentarias, tales como aprobar o derogar leyes, designar a titulares de cargos públicos y aprobar los presupuestos de ingresos y egresos. En su papel de contrapeso del Ejecutivo, los legisladores necesitan información independiente para supervisar los programas y las políticas públicas realizadas, además de identificar lo que está funcionando y los aspectos que están siendo desatendidos. Por ello, es fundamental que las legislaturas garanticen el suministro de información oportuna, confiable y rigurosa, para lo cual cuentan, entre otras instancias, con los centros de investigación del Poder Legislativo. Estos son órganos especializados en investigaciones legislativas aplicadas, cuyos objetivos centrales son contribuir a la profesionalización y eficiencia de los trabajos legislativos mediante la realización y difusión de investigaciones especializadas y políticamente neutrales. Fortalecer las capacidades del Poder Legislativo en el ejercicio de sus funciones de supervisión de los otros poderes del Estado por medio de información confiable e independiente. Identificar e investigar con anticipación temas potencialmente relevantes en la agenda legislativa y dar seguimiento a la implementación de las decisiones del Poder Legislativo. Y por último, robustecer la cultura cívica otorgando a los ciudadanos herramientas informativas, por medio de las cuales puedan examinar los trabajos de las instituciones representativas. Continuamos con más en Política, materia de todos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Blanca. Gracias. Y comienzo precisamente presentando a Ana Margarita Martínez. Ella es subdirectora de análisis e investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Gracias. Gracias por la invitación, Blanca. Sigo con el maestro Noel Pérez Benítez. Él es director general de finanzas del Instituto Belisario Domínguez. Gracias. Muchas gracias. Y también con Alejandro Encinas Nájera. Él es director general de investigación estratégica del Instituto Belisario Domínguez. Gracias. ¿Qué tal, Blanca? Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Antes que otra cosa, cuéntenos, ¿qué son los centros de investigación parlamentarios? Son centros que están adscritos a los poderes legislativos. Yo diría que tienen un pie en la academia y otra en el apoyo a la toma de decisiones y precisamente contribuyen a sistematizar información que está dispersa. Tenemos, yo creo que en las sociedades contemporáneas, un problema que algunos académicos denominan de infobesidad, de saturación informativa. Y de lo que se trata es de sistematizar la información y hacérsela llegar a los tomadores de decisiones, de modo tal que cuando se delibere ellos cuenten con insumos que contribuyan a que tengamos una democracia más informada y una deliberación también con mayor sustento y basada en evidencia. Ana Margarita, es decir, son como la biblioteca de los senadores, de los diputados, de todo el Poder Legislativo. Exacto, es un intento de acompañamiento para que los tomadores de decisión puedan tener la mejor información, más ágil, más transparente, a la hora de tomar decisiones, de analizar la agenda que está tanto en el país como a nivel internacional y que tengan los insumos necesarios gracias a los centros de investigación que les proponemos esta información. Claro. ¿Cualquier tema? ¿Cualquier tópico? Nosotros en el Belisario Domínguez tenemos 4 áreas. Vemos investigaciones estratégicas de los temas relevantes para el Senado, vemos análisis legislativo de las leyes que se están estudiando y analizando en el Senado, vemos finanzas públicas y aparte tenemos un área de difusión y de vinculación hacia el exterior. Es decir, ustedes dotan a los senadores, a los diputados, a todas estas secretarías técnicas, a las comisiones, de la información relevante para sustentar los debates, para sustentar las iniciativas, los dictámenes. Así es, yo creo que tenemos 4 funciones básicas. Una es anticiparnos a los debates legislativos.
ver de manera estratégica qué viene en la agenda legislativa, de modo tal que cuando lleguen los debates en pleno, en comisiones, los senadores, los diputados ya cuenten con esa información. Otra es darle seguimiento a la toma de decisiones, porque eso creo que es un déficit en nuestro país. Se toman decisiones, se establecen muchas reformas y pocos espacios públicos se dedican a darle seguimiento al impacto, a la implementación, a la consistencia entre los motivos y lo que finalmente se está instrumentando. Una tercera que creo muy importante son las funciones de control y de supervisión a los otros poderes. Se requiere de información independiente emanada del propio Poder Legislativo para llamar a rendir cuentas a los otros poderes del Estado y de los órganos autónomos. Y una cuarta, que no es menos importante, es informar el debate público. Yo creo que también estos centros de investigación sirven para que la sociedad cuente con herramientas, con información que le ayude a examinar y a valorar pues, con mucha evidencia el desempeño de sus representantes populares. Es decir, la información que ustedes generan no solamente es de uso exclusivo de los poderes, también uno como ciudadano común y corriente puede acceder a su sitio, por ejemplo, web, y descargar información importante. Exacto, de alguna manera los podemos nombrar como bienes públicos. La idea es que acompañen a los senadores, a los legisladores, pero a la vez todo lo que se produce en ambos centros está en las páginas de internet, en medios sociales, con esta idea de transparencia. Hace unos momentos comentabas este acompañamiento que hacen también en giras internacionales. ¿De qué forma lo hacen? Pues ellos lo hacen en el Gilberto Bosques, cuando se tiene, por ejemplo, una visita de Estado, mañana viene un presidente a una sesión solemne, entonces ellos dan todo el acompañamiento con la información tanto del país, tanto de los temas políticos, económicos, de la relación que tiene México Te da un contexto con ese país, de ese exactamente, país. Para el Senado y en general para la sociedad. Y yo creo que aquí el otro punto importante que se hablaba es que todo lo que trabajamos es público. Al final de cuentas, creo que nuestra labor va más allá del propio Congreso, del propio Senado, y es generar ese conocimiento en la opinión pública, en cualquier persona que pueda entender exactamente qué información hay disponible y con qué información están tomando las decisiones. El Senado de la República, la Cámara de Diputados, es decir, el Congreso de la Unión, recae en ustedes una gran responsabilidad, que es proveerles de información. Pues sí, creo que a nivel internacional estos centros de investigación parlamentarios han ido agarrando mayor relevancia en los últimos años, porque la agenda es multitemática y se delibera de manera muy acelerada. Estamos hablando un día de transgénicos y al otro estamos hablando de sistema de justicia, y los tomadores de decisión no tienen por qué ser especialistas en todas las materias. Entonces requieren de fuentes de información que les ayuden, que les provean de insumos. Y una cosa muy importante de estos centros, tenemos múltiples competidores de proveedores de información. Claro. El propio Ejecutivo, que es el principal proveedor de información pública, órganos autónomos como el INEGI, think tanks, pero también tenemos lobbies. Y yo creo que la particularidad de estos centros de investigación es que tienen que brindar una visión apartidista, es decir, frente a los lobbies que generan los grupos de interés y que tienen el fin de impulsar una agenda concreta. Nosotros, la gran diferencia es que tenemos que ser, nuestro mandato es ser imparciales y brindar información políticamente neutral, es decir, no cargada a favor o en contra de ningún partido político, y comprender que trabajamos para todas las fuerzas, para la pluralidad que habita en este Congreso. Perfecto, con esto hago un breve corte, yo regreso con más, no se vaya. A diferencia de la academia, nuestra investigación está enfocada rumbo a lo aplicador, rumbo a asistir a la toma de decisiones. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Continuamos con más. ¿Cuál es la situación actual de estos centros de investigación de estudios parlamentarios? Bueno, creo que cada vez más tienen más difusión. Al menos en el caso del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, actualmente tenemos 27,000 seguidores en Twitter. Hemos trabajado arduamente para incrementar la calidad de nuestros documentos. Nos hemos acercado a diferentes fuentes de información, estancias de investigación, profesionalización de los propios investigadores, con el fin de incrementar la calidad, como te mencionaba. El alcance que tienen es mucho mayor de lo que se tenía hace un par de años. Medios de comunicación retoman nuestros documentos, otros institutos de investigación lo hacen también. Entonces, esto quiere decir que vamos en buen camino y que estamos tocando buenas puertas.
Es decir, los investigadores de estos centros de investigación o parlamentarios son personas especializadas en ciertos temas. Exacto. Nosotros llevamos temas internacionales, lo tratamos de dividir de acuerdo a regiones, ¿no? El experto en Asia, el experto en América del Norte, en organismos internacionales, y de ahí van surgiendo estos documentos ya muy enfocados a ciertas cuestiones dependiendo de la región, como te mencionaba. Perfecto. ¿Cuántos centros tenemos actualmente en el país de este tipo? Tenemos 7, hay 5 en diputados y los 2 que están acá en Cámara de Senadores, y se ven diversas temáticas. Por ejemplo, el Gilberto Bosques, volviendo a los temas internacionales, en el Belisario vemos temas económicos, tanto macroeconómicos como de temas más de microeconomía, temas laborales, por ejemplo, derechos humanos, educación, temas políticos, federalismo. Y la parte de vinculación hacia con otras instituciones, con otros centros de investigación. Entonces, pues en realidad tenemos una amplia variedad de temas que vemos y también una amplia especialización. O sea, tenemos gente que son desde economistas, abogados, matemáticos, demógrafos, por ejemplo, politólogos. Entonces, creo que eso nos da muchísima fortaleza desde el punto de vista analítico para poder abordar todos estos temas que comentaba Alejandro, que la agenda cambia tan rápido que tenemos que poder adaptarnos, tenemos que poder darle seguimiento y también un poco prever qué temas se van a volver importantes durante las discusiones en cada periodo legislativo. Alejandro, ¿cuáles son los principales temas, por ejemplo, de este periodo ordinario de sesiones, de este periodo legislativo? Bueno, en este periodo legislativo publicamos una colección de estudios que se llama Reformas Estructurales, Avances y Desafíos, que precisamente busca dar seguimiento a la instrumentación de las reformas. Fue un paquete muy ambicioso, muy profundo. Yo diría que incluso cambió de manera sustantiva el pacto constitucional del país sin haber convocado a un poder constituyente. Y lo importante era pues, ver qué está pasando en todos estos campos, en el rubro educativo, en el laboral, en el político electoral. Y creo que eso ha sido bastante exitoso. Y de temas actuales, pues tenemos ahorita lo de las fiscalías, el debate de la autonomía fiscal. Recientemente acaba de ser publicado un artículo, unos papers en la materia, y se trata de eso, de estar enfocados en el tema del momento y ver qué podemos aportar en esto. No hay limitantes, es decir, cualquier tema se puede abordar en estos centros de investigación. No somos megalómanos ni hombres universales para poder abarcar todos esos temas, pero cuando surge un tema en el cual no tenemos un experto adentro, tenemos la posibilidad de generar consultorías o estancias de investigación y de ese modo podemos satisfacer la demanda que en ese momento se requiere. Y yo creo que un tema muy importante es, por ejemplo, somos muy activos en organizar foros y seminarios con temas que son importantes, que a veces, como dice Alejandro, nos pueden sobrepasar porque el tema es demasiado amplio y necesitas expertise que no necesariamente vas a tener tan especializado acá. Entonces podemos convocar, lo hacemos periódicamente, prácticamente una vez a la semana, cada 2 semanas a lo mucho tenemos un seminario, algún foro al respecto, y son sobre los temas de agenda que nos van marcando y sobre todos temas también que conocemos que van a venir. Por ejemplo, en mi caso, analizamos todo el ciclo presupuestario y el mes pasado tuvimos un seminario sobre el paquete económico. En el momento que la iniciativa, bueno, ya era la minuta de ley de ingresos, llega de diputados a Cámara de Senadores, en ese momento nosotros tenemos el seminario, invitamos a gente de Hacienda, gente de organizaciones de la sociedad civil, académicos, y con ellos hacemos toda una discusión que al final de cuentas les sirve a los senadores, les entregamos un documento para en el momento que discuten el dictamen de la ley de ingresos, tanto en la Comisión de Hacienda como en el Pleno, tengan información con la cual apoyarse. Yo quisiera hacer una precisión. No todos los temas pueden ser abordados por un centro de investigaciones parlamentarios. En principio tiene que tener pertinencia en la agenda legislativa. Y en eso se diferencia mucho un centro de esta naturaleza con una universidad u otro espacio académico, en donde pueden hacer investigaciones antropológicas, arqueológicas, históricas y de muy largo plazo y que sean originales. En este caso, nosotros estamos todo el tiempo bajo la presión de la agenda y entonces va cambiando rápidamente. Ese es el enfoque aplicado de la información. A diferencia de la academia, nuestra investigación está enfocada rumbo a lo aplicado, rumbo a asistir a la toma de decisiones. Y es que además tienen que ser muy rápidos en el análisis, en la discusión, pero sobre todo en poder plasmar todas estas ideas de estas investigaciones para podérselas dar a los legisladores. Exacto, como comentábamos, en cuestiones internacionales pues la agenda es
impresionantemente amplia, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos haciendo es delimitar qué temas nos pueden interesar, aun cuando no sean tal cual los que se están analizando todavía aquí. O tratando en las comisiones. Exacto. Obviamente siempre acompañando con los que sí se están tratando. Y de esta manera hemos sacado documentos un poco innovadores, siempre y cuando tengan un toque que le pueda interesar a México, a la relación bilateral con cierto país o a las comisiones. Perfecto, con esto voy a un corte, yo regreso con más, no se vaya, esto es política, materia de todos. Bueno, creo que la credibilidad la estamos ganando poco a poco por los mismos documentos, ¿no? Los asesores se acercan más a los centros, al instituto, nos piden líneas discursivas, documentos cuando van a foros, carpetas informativas y demás, porque van viendo que la información que se produce es de calidad. Entonces, a la hora de que ven esto, piden más y por ende, bueno, la calidad no debe de fallar. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Especialistas, conocedores y tu opinión trabajando juntos, y por eso la creación de los centros de investigación parlamentarios. Desde tiempos remotos, la cúpula de hombres dedicados a la creación de leyes y ordenanzas siempre han requerido de una serie de estudios que les indiquen las necesidades de sus gobernados. Sin embargo, esta es la voz de la ciudadanía. Porque sí, siempre se han habido encuestas en donde nos preguntan qué necesidades tenemos, por qué ahora quieren apenas realizarlo, por qué no lo hicieron antes. Y para que nos conozcan nuestros legisladores, se supone que ellos deben de saber las necesidades, puesto que por eso están ahí. Este termómetro servirá para localizar de manera particular las necesidades que nos afectan a cada uno de los que formamos parte de la población mexicana. Pero además de conocer nuestras carencias, ¿qué deben de hacer nuestros legisladores? Tratar de apoyar a todo México. Por eso, tu voz es nuestra acción. Continuamos en Política Materia de Todos con el tema Centro de Investigación Parlamentarios. Continuamos con más. Estos centros no son exclusivos de nuestro país, hay otros a nivel internacional. Es correcto, hay pues varios casos dependiendo de los congresos de distintos países. Te daré yo nada más dos ejemplos. El primero es en Estados Unidos, está el Servicio de Investigación del Congreso, que es prácticamente pues, todo un gran centro que hace todo el trabajo de investigación en todos los temas de las comisiones, que se ve tanto en la Cámara Baja en Estados Unidos como en el Senado. Y hay uno muy específico ahí, que es la Oficina de Presupuestaria del Congreso, que se encarga adicionalmente de hacer el análisis económico de los impactos que van a tener las iniciativas que se están discutiendo. Analizan también el mediano plazo de las finanzas públicas, por ejemplo, analizan cuál va a ser el impacto de las pensiones, del envejecimiento de la población. ¿Eso lo tenemos en México? ¿Habría que aplicarlo? Eso acá lo tenemos en dos sabores. Por nuestra parte, la Dirección General de Finanzas, en el Belisario Domínguez, nos encargamos de hacer parte de ese trabajo. Y también en Cámara, la parte prospectiva y también el análisis, digamos, normativo de lo que está sucediendo en el ciclo presupuestario. Pero también en Cámara de Diputados está el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, donde de acuerdo por mandato de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ellos acompañan a las comisiones en la estimación de los impactos presupuestarios que tendrán las leyes. Entonces acá lo hacemos de manera conjunta. En Estados Unidos está concentrado en esta oficina que funciona como un consejo fiscal. Exactamente. También en Chile hay otro caso de éxito. Sí, Chile es un caso exitoso, sobre todo porque es comparable siendo un país latinoamericano. Y yo diría que la tradición de los centros de investigación parlamentaria en México es bastante reciente, sobre todo su profesionalización. Pero en Chile la biblioteca de su Congreso lleva años. Tan es así que en la arquitectura parlamentaria, en Chile la Cámara de Diputados y la de Senadores están en la misma sede. Y el punto central que une a estas dos cámaras es el Centro de Investigaciones y la biblioteca. De ese nivel es la importancia que algunos centros de investigación colocan a sus institutos. Y un dato bien interesante, en Chile tienen un programa que se llama Ley Fácil,
que no solo traduce a todos los idiomas a todos los idiomas en aquel país las leyes, sino que las desencriptan, porque a veces están redactadas de un modo tan complejo para que la gente las entienda. y solo para iniciados en el derecho o en la técnica Sí. jurídica, que tenemos que hablar en un lenguaje mucho más sencillo, que no pierda complejidad, pero sí que logre explicar, que sea muy pedagógico en qué consisten los derechos. Parte de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos es que los comprendan y que cuentan con estos ¿Y herramientas. esto lo hace también el instituto? Bueno, es de los desafíos que yo creo que tenemos por delante. Yo creo que hemos logrado en buena medida trasladar debates que se quedaban antes en los plenos, en las comisiones, a la sociedad. Creo que en eso hemos sido bastante exitosos a través de seminarios, de publicaciones, de que los medios de comunicación retoman nuestras investigaciones. Y creo que el reto no solo es informar a la democracia, a la sociedad civil, sino que seamos de mayor utilidad en el proceso de toma de decisiones dentro del Senado. En este caso, en el trabajo en comisiones. Creo que ese es uno de los desafíos más importantes de estos centros de investigación y que cada vez más los senadores están encontrando la utilidad de nuestros trabajos y de nuestras investigaciones. ¿Y cómo hacer precisamente que los senadores y diputados conozcan que ustedes son una fuente de información para su trabajo? Bueno, creo que la credibilidad la estamos ganando poco a poco por los mismos documentos, ¿no? Los asesores se acercan más a los centros, al instituto, nos piden líneas discursivas, documentos cuando van a foros, carpetas informativas y demás, porque van viendo que la información que se produce es de calidad. Entonces, a la hora de que ven esto, piden más y por ende, bueno, la calidad no debe de fallar. Exactamente. Y yo quiero preguntarles, en el interior de la República, en los congresos locales, ¿hay este tipo de centros? Sí hay en algunos casos, yo conozco sobre todo el caso de Guanajuato, donde tienen varias unidades dentro del Congreso que hacen análisis similar a lo que hacemos en el Belisario. Una que hace análisis legislativo, otra que hace análisis de temas estratégicos y una más que hace de finanzas públicas. Con ellos estamos muy relacionados, tenemos constante intercambio, participamos en sus foros y bueno, yo creo que esta es una experiencia que debería replicarse en los otros congresos. Sé que en el caso de Sonora también hay, pero creo que es importante para el fortalecimiento de la capacidad técnica del Poder Legislativo y que pueda con ello ser un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo. Exactamente. ¿Y cómo hacer que estos centros se repliquen en otros estados de la República? Bueno, de hecho hay una conferencia de centros de investigación parlamentarios de los poderes legislativos locales. Y yo creo que cómo hacerle, yo creo que la mejor práctica o enseñanza de estos años que hemos estado en el Belisario Domínguez desde 2012, yo creo que el punto de inflexión fue cuando lanzamos las plazas de investigación a concurso. De modo que ya no eran por cuestiones de cercanía política o por otros criterios, sino estrictamente por una valoración de trayectoria. Esto ayudó a profesionalizar la investigación parlamentaria y hoy todas las plazas de investigador se tienen que ser concursadas, se lanzan convocatorias públicas y se nombra a una comisión externa que no tiene nada que ver con el instituto, quienes finalmente determinan quiénes serán los que ocuparán las plazas de investigación. Yo creo que hay un antes y un después en el Belisario Domínguez y es una de las buenas prácticas que podríamos promover para otros espacios que las quisieran incorporar. ¿Desde cuándo tenemos en México este tipo de centros de investigación parlamentarios? Bueno, el Belisario, como mencionan, 2012, el Centro Gilberto Bosque es desde 2011, entonces sí, pues realmente son nuevos. Uh-huh. Antes había, era ILSEN, Instituto de Informática Legislativa del Senado, eran más enfocados a cuestiones informáticas o computacionales y poco a poco fueron, el instituto cuando menos fue transitando de lo informático a la investigación. Oye, ¿y quién regula estos centros de investigación? Pues no somos autónomos, hay un área política, quienes son nuestros jefes son los 128 senadores y ellos nombran a un comité directivo que está integrado por 4 senadores, un presidente y 3 senadores secretarios, y ellos son la máxima instancia de toma de decisiones. Para concluir, ¿cuál es el futuro de estos centros de investigación parlamentaria? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué podemos esperar? Yo creo que es muy importante dos cosas, la continuidad y la profesionalización continua. Y con esto me refiero a que tenemos ya 5 años de especialización, hemos recorrido un trayecto donde al menos en el Belisario pasamos a convertirnos en un centro de investigación parlamentaria ya en forma, con un mandato muy específico, y esto ha funcionado porque nos hemos vuelto mucho más visibles, estamos en el debate. Yo creo que eso es importante seguir fomentándolo. Y por otra parte, el tema de la profesionalización, tenemos que seguir con
manteniendo esta parte que comentaba Alejandro, las nuevas posiciones que se abran, que vayan por concurso, que sea un concurso abierto y transparente con una comisión externa, y yo creo que también seguir invirtiendo en nuestro capital humano, que son nuestros investigadores, que a final de cuentas han venido especializándose y pues ellos van a seguir siendo, digamos, el legado que se va a quedar en el instituto. Exactamente. ¿Qué tenemos a futuro? Yo coincido con el tema de la profesionalización. Yo creo que también establecer instancias de investigación con otros congresos, con otros centros parlamentarios en el mundo es un gran avance, y bueno, los investigadores que se vayan sumando a estos proyectos pues cada vez tienen que traer mejores ideas y habilidades, y ahora sí que educación y demás. Perfecto. Para concluir, Alejandro. Mira, profesionalizar la labor legislativa. Recientemente se suscitó un debate porque un diputado de Nueva Alianza de Morelos dijo que tenían que renovarse las cédulas profesionales cada 6 años, algo así. Y la opinión pública respondió como un diputado que ni siquiera tiene preparatoria está pidiendo este trámite tan engorroso. Bueno, desde mi punto de vista, los representantes populares tienen que ser eso, representar al pueblo, y pueden hacerlo sin títulos universitarios, es decir, tienen que ser reflejo de la voluntad del pueblo. Pero los centros de investigación parlamentarios, así como el staff parlamentario en general, ahí sí creo que tenemos que ir profesionalizando el servicio, y yo creo que a raíz de la emergencia de estos centros de investigación, a la par de la reelección legislativa que veremos a partir de, bueno, del 2021, los de 2018 ya podrán reelegirse para el 21, creo que veremos una mayor probabilidad de profesionalizar al staff parlamentario. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí lo tiene usted, sin lugar a dudas, estos centros de investigación tienen muchos retos por delante. Que estés muy bien, yo te veo la próxima. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.